Bien, en esta sesión vamos a tratar acerca de cierta simbología que nos va a servir para la unidad número 4. Este trabajo que vamos a realizar en este momento va justamente después de haber ilustrado la unidad número 4. El tema se llama simbología y es un tema que yo estoy agregando a la temática que está en el libro, porque considero que es muy importante que sepamos qué significan cada una de las letras y símbolos que se nos van a presentar en esta unidad número 4. Entonces voy a agregar este temita, aunque no esté en el libro, pero que es de vital importancia. Muy bien, vamos a empezar con esta simbología que es una N mayúscula, que por acá les he dejado la definición. Significa el conjunto de los números naturales. Para explicarles un poco qué son los números naturales, les he dejado también acá una pequeña como reseña donde denota que los números naturales surgieron de una forma natural y por la necesidad de comprar o también de enumerar cosas. Por ejemplo, cuando la gente va a comprar, a veces se escucha decir que se dice, deme una mano de elotes. Incluso en el mercado todavía es muy común que se escuche esa expresión, y lo que quiere decir es que quiere 5 elotes. Entonces, en ese entonces, cuando la gente empezaba a construir sus casas y empezaban a vender y empezaron a tratar de civilizarse, también empezaron a tratar de comercializar, y es donde surgieron los números naturales. Aquí hacer énfasis que los números naturales no incluye los números negativos ni a los números decimales ni al cero. Eso es porque cuando usted va a comprar, por ejemplo, usted no le dice a una persona, mire, deme menos 2 naranjas. O tampoco usted le dice, regáleme por favor 0.45 naranjas. Tampoco, no le dice así. Entonces, los números naturales, acá lo he dejado en mayúscula, dice que serían solo números enteros y positivos, y vamos a excluir al cero y también a los decimales. Lo voy a agregar aquí porque no lo he agregado, y decimales le vamos a poner aquí. Esos números quedan excluidos de lo que serían los números naturales. Entonces vamos a tener ese cuidado. Entonces usted va a ocupar el 1, el 2, 3, 4, solo enteros y positivos en números naturales. Muy bien, posteriormente aparece este símbolo que es una R mayúscula, que usualmente se observa con doble rayita en esta parte de acá. Y los números reales incluye a todos los números, sean enteros, positivos, negativos, fraccionarios, decimales. La misma palabra lo dice, números reales, es decir, que realmente existen. Mire lo que yo he señalado acá. Vamos a excluir, dice, aquellos que sean errores matemáticos. ¿A qué me refiero con errores matemáticos? Por ejemplo, si yo en la calculadora pongo 3 entre 0, siempre que uno divide un número entre 0, van a ver que la calculadora dice mat error, es decir, error matemático. Este número, 3 entre 0, este no sería un número real porque da error matemático. Otro ejemplo sería las raíces de números pares, es decir, raíces cuadradas, raíces con potencia 4, 6. En este caso voy a sacar una raíz cuadrada. Raíz cuadrada, por ejemplo, de menos 5, también da error. Entonces, todas aquellas expresiones que en la calculadora nos dé mat error, significaría que no es un número real. De ahí para allá, todos los números son considerados números reales. Y acuérdense que también, ¿verdad?, tenemos la clasificación de los reales positivos y negativos. Luego seguimos con la expresión Z, Z mayúscula, que significa números enteros. Ojo que acá sí se incluye al cero. Tenemos números enteros positivos, que sería el 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y enteros negativos, menos 1, menos 2, menos 3. En cierta ocasión estábamos en una discusión con unos alumnos el año pasado
Y ellos me preguntaban, señor, ¿y el 0 es positivo o es negativo? Fíjese que a mí siempre me gusta guiarme por las reglas gramaticales. Entonces, obviamente el lenguaje, ¿verdad? El 0 se dice que es el número neutro, es decir, que él no tiene signo, no es ni positivo ni negativo. Sin embargo, si usted quisiera colocar el 0, lo ideal sería que lo coloque al lado de los positivos, porque por ejemplo, ese 3 que yo he colocado ahí, todos sabemos que es positivo, sin necesidad de ponerle un más adelante. Pero caso contrario, si yo le pusiera un menos, yo sé, estoy segura que es negativo. En el caso del 0, si ustedes se fijan, el 0 no tiene un signo adelante de él, pero nosotros asumimos que aquí hay un signo positivo. Entonces, el 0, la forma más correcta de colocarla sería en los enteros positivos. Pero también volverles a decir que si ustedes quieren tomar al 0 como un entero negativo, también se podría por la regla que dice que 0 es neutro. Pero basándonos en las reglas gramaticales, 0 quedaría en enteros positivos. Pero en todo caso, siempre forma parte de los enteros, ¿verdad? Eso solo lo explico por si ustedes tuviesen la duda, ¿verdad? ¿Dónde es más correcto colocar al 0? Si del lado de los positivos o los negativos. Aunque de por sí es neutro, ¿verdad? Vaya, seguimos ahora con esta letra Q. Esta letra Q significa números racionales y dice que son los números, la palabra ración viene de fracción o de parte. Por ejemplo, cuando usted le dice dame una ración de pastel, lo que usted está queriendo decir es dame una parte del pastel, es decir, dame una fracción del pastel, ¿verdad? Entonces, en los números racionales estarían los fraccionarios, pero también aquellos decimales que se puedan escribir como fracción. Yo aquí, por ejemplo, pongo 1.5. Voy a poner 1.5 en la calculadora y le voy a dar igual. Usted nada más le tiene que presionar Shift y la tecla fracción para convertirlo a fraccionario. Si usted se fija, 1.5 es igual a 3 medios. Entonces, en este caso, significa que este 1.5, por el simple hecho de que se puede convertir a fraccionario, sería parte de los números racionales. Vengo yo y le digo a usted, me voy a inventar un número cualquiera, así. Y veo si lo puedo pasar a fraccionario. Shift y la tecla fracción. Si ustedes se fijan, al presionarlo no se pasó a fraccionario. Entonces significa que este número que yo he dejado acá no formaría parte de los números racionales, puesto que no se puede transformar a fraccionario. Bien, continuamos con esta Q y un apóstrofe aquí arriba, o una rayita, que significa números irracionales. Y esto es el contrario de este, ¿verdad? En los irracionales dice que son aquellos números decimales que no se pueden escribir o transformar a fraccionario. Por ejemplo, el caso que les daba anteriormente, ¿verdad? Que sería este. Si yo le doy igual y luego le doy Shift fracción, voy a observar que no pasa nada en la calculadora. Entonces, este número formaría parte de los números irracionales. Y también hay otros números que son muy conocidos. Por ejemplo, el número pi. El número pi ustedes lo van a encontrar aquí abajo en la calculadora. ¿Cómo se saca eso? Shift y presiona usted la tecla pi. Y le va a salir el número pi en la calculadora. Usted le da igual y se va a fijar que este es un número decimal súper largo. Viene usted y le hace Shift fracción y va a notar que la pantalla de su calculadora no lo transforma a fraccionario. Entonces sería un número irracional. Tenemos también el número exponencial, el número e, que ese se encuentra en esta parte de la calculadora. Si logran ver, ahí está. Entonces, ustedes le ponen, pueden hacerlo con Shift o con alfa. Y sale el número e. Si ustedes le dan igual,
Dice que yo lo hice ahorita con alfa, ¿verdad? Alfa y el E. Bien, aparece que es este el valor del número exponencial. Si ustedes a esto le ponen Shift y la tecla fracción, van a notar que no se transforma tampoco. Tenemos también la raíz cuadrada de 2 como ejemplo. Raíz cuadrada de 2. Vean todos los decimales que me da. Shift, fracción, no se convirtió a fraccionario. Entonces este es un número irracional. Terminando sería esta D mayúscula. La D mayúscula serían los números dígitos, ¿verdad? Significan los números dígitos y son del 0 al 9, es decir, aquellos números que solo se pueden escribir con una cifra. Por ejemplo, 0 solo es una cifra, 1, 2, 3, 4 hasta llegar al 9. Pero por ejemplo, si usted pone 10, ese ya no sería un número dígito porque usted está utilizando dos cifras. Entonces, en este caso, los números dígitos serían del 0 al 9. Muy bien, acá he colocado una simbología que es necesario que ustedes la conozcan también. Esta E como arredondadita significa pertenece o también usted puede decir es parte de. Cualquiera de los dos significados estaría correcto. Luego tenemos esta E invertida que pareciera como de no estacionarse, ¿verdad? Pero en matemáticas significa no pertenece o también podría ser no existe o incluso también lo podemos ocupar para decir error matemático, que era lo que la calculadora nos decía, ¿verdad? Tenemos este signo igual que tiene una fleca encima que significa no es igual o también usted puede usar la definición de es distinto de. Tenemos por acá este símbolo con vista hacia arriba que significa y. Usualmente se utiliza cuando usted va a poner así, mire. Cuando usted quiere decir X y Y, para no poner así, ¿ve? X y Y, para no equivocarse, ¿verdad? Entonces, en vez de poner esa Y, usted pone esta, ¿verdad? Para que no vaya a cometer un error gramatical. Entonces, acá quedaría X y Y. Para eso se ocupa. O también usted puede utilizar esta, que es con el puntito o con la flechita viendo hacia abajo, que significaría X o Y. Allí las puede utilizar de las dos maneras. Esta fleca significa tal que o también se puede decir tal como. Esta E invertida significa existe o también sí existe. Tenemos este como 0 con una fleca encima y tenemos llaves sin nada adentro de ellas. Eso significa, ambos símbolos significan conjunto vacío. Luego tenemos estos tres puntitos en forma triangular que significa por lo tanto y se utiliza para dar conclusiones. Por ejemplo, si yo le digo 3 más 5, por lo tanto 8. Por ejemplo, yo le digo 3 más 5, por lo tanto esto va a ser igual a 8, por ejemplo, ¿verdad? Básicamente simplemente o cuando vamos a explicar algo dentro de símbolos matemáticos, pero solo para dar conclusiones. Por lo tanto, vamos ahora con estos símbolos. Estos símbolos me gustaría explicarles que en este momento yo los voy a utilizar leyéndolos de aquí hacia acá. Por eso he puesto esta flecha. Muy bien, como el puntito aquí está cerradito, mire, está cerradito, significa menor que. Luego aquí sigue cerradito, pero tiene una rayita aquí abajo. Eso significa menor o igual que. Muy bien, seguimos leyendo de esta forma y ahora analizamos este. Como tiene abertura, cuando me refiero a abertura me refiero a esta parte de acá, ¿verdad? Eso significa mayor que. Igual acá. Esta significa mayor, pero como tiene este símbolo aquí abajo, esta rayita, sería mayor o igual que, ¿verdad? Muy bien, les voy a colocar en una sola forma de pantalla
Perdón, se me cayó ahí. Para que le tomen captura de imagen y ustedes la copien enterita en su cuaderno, ¿verdad? O le pongan pausa al video. Muy bien, vamos a explicar algo que tiene que ver ya con las aplicaciones para que entendamos a perfección lo que acabo de explicar. Voy a colocar bien mi camarita aquí, perdonen tanto movimiento. Vaya, dice acá, marca con una X según la clasificación dada. Lo que necesito es que usted logre identificar a qué clasificación corresponde el número. Vaya, por ejemplo, empecemos con 9.5. 9.5 para iniciar es un número real y sería real positivo. Voy a marcar acá. Luego, 9.5 es un decimal, pero veamos si ese decimal se puede pasar a fraccionario. 9.5 le doy igual y luego Shift y la tecla fracción. Veamos. Dice que es, ahí se me pasó, ahí está, 19 medios. Entonces este 9.5 se puede pasar a fracción, entonces significa que sería también racional. ¿Ya? Veamos, número natural no es, entero tampoco es. ¿Qué más podría ser este número? Hasta ahí llegaría, ¿verdad? Vaya, vamos ahora con menos 6. Menos 6 es un número entero negativo, entonces caería acá. Entero negativo. Y también sería un número real, pero sería un número real negativo. Acuérdense que los números reales prácticamente son todos, ¿verdad? Como lo dije, así que la mayoría de números que tenemos aquí van a entrar en la clasificación de reales, a menos que en la calculadora nos dé error matemático. Vaya, veamos. Menos 6, hasta ahí entraría, ¿verdad? No sería número dígito, porque en los dígitos solo son del 0 al 9, pero positivo. Vaya, vamos ahora con 45. 45 es un número entero positivo. Y 45 también podría entrar en los números naturales porque es entero positivo. También sería un número real positivo. 45 ya no sería número dígito, tampoco sería irracional ni racional, hasta ahí llegaría. Vamos ahora con 3 sobre 0. Voy a utilizar la calculadora para que ustedes me entiendan mejor. 3 entre 0. También lo pueden poner como fracción, que sería esta tecla, ¿verdad? 3 fracción 0. Y eso dice mat error. Entonces, como es error matemático, no entraría en ningún conjunto. Es decir, no es natural, no es entero positivo, porque como es un error que no existe, es un número que no existe. Es decir, que en la calculadora nos tiró error matemático, entonces no entraría en ninguna clasificación por el momento, ¿verdad? Vamos ahora con raíz de 25. Veamos, saquémosle raíz de 25. Dice la respuesta que es 5. Y 5, todos sabemos que es un número natural, entero positivo, real positivo. Y también el número 5 entraría en número dígito, porque es del 0 al 9 en los dígitos, ¿verdad? Entonces el 5 está dentro. Vamos ahora con raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3. Eso nos da un número decimal. Veamos si este número decimal lo podemos transformar a fraccionario. Shift fracción. No se transformó. Entonces, como no se transformó, nosotros entendemos que es un número irracional. Entonces estaría acá en los irracionales, porque no podemos transformarlo a fracción. También sería un número real positivo. Hasta ahí. Bueno,
Pasemos ahora a raíz cuadrada de menos 4. Raíz cuadrada de menos 4. Error matemático. Entonces, como es error matemático, nosotros entendemos que no entra en ninguna clasificación de las que tenemos ahorita. Muy bien, vamos con la otra que sería 3 medios. 3 medios en número fraccionario, entonces significa que es racional y también es real positivo. Hasta ahí quedaría. El 0. El 0, acuérdense que dijimos que lo podemos colocar en los enteros positivos. El 0 también forma parte de los números reales positivos, lo podemos dejar, y también forma parte de los números dígitos. Ahí estamos. Entonces, con esto creo yo que queda un poquito más claro cómo se utiliza la clasificación